acorde a programa, continuaremos con las actividades de este primer seminario digital estudiantil. Y para ello, tengo el agrado de pedir a la directora de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, quien va a fungir como moderadora de la doctora Rocío Nieto Martínez, la primera conferencista de esta mañana, que haga la presentación del mismo. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este primer seminario digital estudiantil. Y bueno, para mí un honor presentar a una mujer que inicia el día de hoy con las actividades de este seminario, a la doctora María del Rocío Nieto Martínez, quien es cirujano dentista especialista en prótesis bucal e implantología, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, en la licenciatura y también en el posgrado, y que tiene una maestría en ciencias también por la Universidad Autónoma Nacional de México. El día de hoy, la doctora Rocío nos presentará el tema cerámicas y sus aplicaciones clínicas, que tiene como intención dar a conocer los diferentes tipos de materiales cerámicos utilizados para la rehabilitación oral, sus aplicaciones clínicas y medios de cementado. Los temas que se tratarán el día de hoy serán el diagnóstico, los tipos de cerámicas, preparaciones y cementación. Seguramente una plática muy interesante para todos los alumnos y para todos los que están presentes el día de hoy. Bienvenida, doctora, y mucho éxito. Muchas gracias, doctora Aide. Es un honor y un placer conocerla, y sobre todo es impresionante cómo podemos usar los medios de comunicación y cómo, estando tan lejos, a la vez podemos estar tan cerca. Y bueno, pues para mí es un honor que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas me permita participar en este primer seminario digital estudiantil. Aprovecho también para felicitar a todas las mujeres que nos están viendo, a la familia, a las colegas, a las amigas. Así es de que muchas gracias por esta primera plática, iniciando con una frase de Alphonse de Lamartine: hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. Así es de que seguramente este es un gran evento, y pues me siento muy privilegiada de ser la primera, al igual que usted, en estar presente en este seminario. Y bueno, ya entrando en materia en el tema, el día de hoy les voy a platicar un poco de cerámica. Será una charla donde trataré de ir del inicio de las cerámicas, tal vez no tan atrás, pero sí tratar de dejar algunos puntos un poquito más claros, porque en ocasiones nos surgen dudas, demasiados materiales cerámicos en la actualidad. Y empecemos por saber qué es una cerámica dental. Y estos van a ser compuestos inorgánicos que se van formando de elementos no metálicos regularmente, que se obtienen por la acción de tener altas temperaturas. Y esto nos hace permitir que tengamos baja, mediana y alta fusión, y por lo tanto mediana, baja y alta temperatura. Tienen una fase cristalina, que es la que nos va a dar la resistencia a la cerámica, y tienen una fase vítrea que nos va a dar la estética a la cerámica, esa translucidez que siempre buscamos para que nos dé más naturalidad con nuestros pacientes y con nuestras restauraciones. La base de los componentes principales de la cerámica es el feldespato, el sílice y el caolín. Esto en 3 proporciones, donde la mayor cantidad es la cerámica feldespática, y después viene el sílice y el caolín, así como ciertos rellenos, óxidos metálicos, opacadores y vidrios, que nos van a ayudar a controlar las temperaturas de fusión, de compactación, que son las mismas que le van a ir dando la dureza. Entre estos materiales cerámicos, bueno, pues vamos teniendo una historia. No me voy a ir desde los inicios, pero sí cuando estuvo el primer autor que usó las cerámicas odontológicas sobre aleaciones de oro, y también con el doctor Land en 1887, que patentó y desarrolló la técnica de hoja de platino. Se recordarán acerca de las famosas fundas de porcelana, que se necesitaba esta hoja de platino para sobre de ella poder sostenerla, y esto es debido a que las porcelanas feldespáticas
necesitan tener una base sobre la cual colocarse para que resistan y para que puedan tomar la forma. Entre otros autores, los más conocidos y más cercanos en el 65 es McLean y Hughes, quienes ya empiezan a desarrollar las coronas dentales cerámicas odontológicas reforzadas con alúmina. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues que evidentemente las cerámicas al irse sigue siendo una base feldespática, pero se les empieza a aplicar otro tipo de cerámicas o de elementos, como serían en este caso el óxido de aluminio o alúmina, como también se conoce. Más adelante, este mismo autor y SED desarrollan una cerámica a base de alúmina sobre platino. Esta va siendo cada vez más resistente que la anterior. Tenemos dos clasificaciones para tipos de cerámicas. Una es de acuerdo a los sistemas cerámicos por los cuales se van realizando, y la otra es acerca de la técnica con la cual se obtienen estas cerámicas. Entre esos tipos de cerámica tenemos las feldespáticas, las aluminosas y las zirconiosas. Solamente en estas tres las vamos a dividir para que sea un poquito más fácil de entender. La composición base, como les decía, es el feldespato, el cuarzo y el caolín. En el caso de la luminosa se le agrega un poco de cuarzo, y en el caso de la de espinel, o llamada también espinela, óxido de magnesio y zirconia también en un 33% y vidrio. Esto va a ir aumentando la resistencia en megapascales. Quiero decir que cuando tienen una base nada más cerámica y sobre de ella hay que colocar otra cerámica, como es el caso de lo que era Empres 1 con anterioridad, la base siempre fue una cerámica feldespática. Sin embargo, se debió haber tenido una cerámica también más resistente, sobre la cual se recubría con esta para que no fuera a fracturar. Sin embargo, se iban colocando solamente en unidades únicas o en prótesis muy cortas, segundo premolar hacia adelante, hacia canino, para sustituir una prótesis máxima de 3 unidades. Y esto, bueno, finalmente fue mejorando al ir aplicando otro tipo de elementos. Tenemos, por ejemplo, una mayor resistencia a la oclusión o a la masticación de 300 a 700 megapascales con estas cerámicas aluminosas como Inceram, como Devita, la Aluminel, la Zirconia, la Procera, Olceram, de Nobel, de Biocare, y bueno, finalmente cada vez van estando más resistentes. Parte de estas cerámicas zirconiosas o a base de zirconio es que tienen una gran cantidad de óxido de zirconio. Sabemos que el elemento en la tabla periódica es el elemento 40, el zirconio, pero nosotros lo que utilizamos para la cerámica dental es una base de óxido de zirconio, que está estabilizada con el itrio, que también es un elemento que se encuentra en la tabla periódica, considerado como un metal en una forma natural. Sin embargo, al momento que lo están trabajando para colocar una base cerámica, una base de zirconio y sobre de ello una cerámica, bueno, pues entonces ya se vuelven cerámicas zirconiosas. Muchas veces hay la duda de que si los pacientes de repente llegan al consultorio y dicen, es que yo soy alérgica al metal, entonces la zirconia es un metal, no puedo llevar un metal en la boca. Sin embargo, bueno, el óxido de zirconio sí permite a esas personas que tienen cierta alergia a los metales o simplemente no quieren llevar metales en la boca, que es una ventaja que es demasiado resistente. Si ustedes comparan una feldespática como una Empres 1 que teníamos, o aún una Empres 2 que después se le fue agregando óxido de aluminio para hacerla más resistente, va de 100 a 300 megapascales. Es decir, la resistencia a la masticación es muy buena, sin embargo, es mínima comparada con un óxido de zirconio que puede ir de 700 hacia arriba, o sea, 1000 a 1500 es el promedio megapascales, y tenemos varias marcas comerciales como Inceram, como Zirconia Nobel, como Lava de 3M, como IPS IMAX, como el Circat de Ivoclar, y marcas muy, muy reconocidas. En cuanto a las técnicas de confección, tenemos las
de cera perdida, que son las tradicionales, son las que conocemos comúnmente, que se hace un patrón de cera sobre la impresión que nosotros enviamos y después se tiene que colocar en un cubilete y se va a fundir, se va a perder esa cera y va a ser sustituida por un metal. Una vez que nosotros tenemos este metal, bueno, pues habrá que limpiarlo, arenarlo, degasificarlo y posteriormente colocar lo que sería la cerámica, que es una cerámica feldespática. Es muy resistente, son las coronas tradicionales que nosotros usamos aún todavía, aunque cada vez están más en desuso porque los pacientes evidentemente no quieren ver gris ni quieren ver metal en la boca. Las otras, el otro tipo de cerámicas por confección es la condensación sobre muñón refractario. ¿Qué es esto? Se tiene una prensa, una máquina especial donde se van colocando las pastillas y entonces se hace una presión sobre un material refractario que ya tenemos diseñado y también modelado para que pueda sustituir por una cerámica. Tenemos tecnologías mucho más avanzadas como sería el CAD/CAM, donde nosotros vamos a poder hacer una examinación intraoral y escanear la boca o también de una manera extraoral. Tomamos nuestra impresión de manera convencional, la enviamos al laboratorio y el laboratorio se encarga de escanearla, trabaja por medio de un software y entonces nosotros podemos obtener más rápidamente, con mucha más precisión, un trabajo de restauración definitivo. Este tipo de CAD/CAM trabaja con unas fresas especiales, con una irrigación especial que va recortando rápidamente y después se lleva a sinterizar. ¿Qué quiere decir? Se compacta esta zirconia porque en su manera natural es muy frágil. Es como un gis que ustedes pueden romper fácilmente y es muy frágil. Sin embargo, al momento que es sinterizada y que se mete a esta parte que le corresponde en el proceso, se compacta la zirconia y entonces podemos obtener una base demasiado resistente. Tenemos escáneres intraorales donde no necesitamos ya una impresión convencional, no consultorio, la información que tenemos y finalmente continuamos con esta parte. Ahora, ¿cómo sé en dónde voy a utilizar alguna porcelana? Cualquiera que ésta sea, va a depender siempre del tipo de oclusión que tenga el paciente, de los dientes antagonistas que tenga, de los dientes adyacentes, si va a ser un soporte para un removible, si va a ser un soporte para una fija, de cuántas unidades. Necesitamos valorar sobre todo los dientes protésicamente, y no solamente protésicamente, sino es una interdisciplina. Se tendrán que valorar con otras áreas como sería la endodoncia, aún la ortodoncia, la cirugía, la periodoncia. Entonces, específicamente cuando nosotros estamos valorando un diente para prótesis y sabemos que va a necesitar una reconstrucción este diente con algún tipo de material cerámico, necesitamos conocer que van a ser aplicaciones para dientes con caries extensas, con restauraciones previas mal ajustadas, con dientes con malposiciones dentales ligeras donde el paciente no requiere o no quiere hacerse una ortodoncia y nosotros podemos darle solución en su rehabilitación en función y estética con una puede ser una carilla o puede ser una corona libre de metal y nosotros podríamos restaurar ese tipo de pacientes. Dientes que tienen cambio de coloración, pacientes con tetraciclina, pacientes que viven en estados, por ejemplo aquí en México, hacia San Luis, hacia esa parte del Bajío donde el agua está muy fluorurada y vienen muchos picos, entonces recubrir sus dientes de un tono más claro, y también en pacientes que puedan tener algún tipo de parafunción, como sería en este caso los más comunes pacientes bruxistas. Por cuestiones de estética también, dientes con diastemas, y nosotros podríamos continuar con cualquier tipo de tratamiento. ¿Cuál es la secuencia en un momento dado para el plan de tratamiento? Primero se hace el diagnóstico periodontal, el periodoncista o la periodoncista tendrán que dar de alta al paciente o podremos simultáneamente si hay restauraciones desajustadas que no le puedan realizar sus tratamientos periodontales. Asimismo, valorar endodónticamente si el paciente requiere de algún tratamiento de conductos o no. Y posteriormente nosotros en la parte protésica poder ajustar a lo mejor provisionales para que ambos puedan continuar con sus tratamientos.
podemos hacer extrusiones forzadas con ortodoncia o podemos hacer cirugías preprotésicas que requieran para que nosotros podamos hacer bien una rehabilitación oral. Necesitamos como plan de tratamiento saber que podemos colocar inlays, onlays, carillas, coronas completas, overlays o las famosas top que se encuentran ahora muy utilizadas, que son como incrustaciones o sobreincrustaciones en los dientes y que abarcan, por ejemplo, en premolares, oclusal y vestibular nada más, con desgastes mínimos donde ya no necesitamos nosotros poder desgastar demasiado el diente porque la unión va a ser con una base química. El inicio del tratamiento del paciente siempre deberá llevar una secuencia. En este caso es la historia clínica general y dental del paciente. No olviden o no olvidemos que es el único documento legal con el cual nosotros podemos sustentar cualquier tratamiento de un paciente y que en un momento dado, si nos es requerido, pues necesita estar firmado, el paciente necesita estar firmado, poder entablar con ellos una buena comunicación. Hay algo que yo siempre les recomiendo, que es el motivo principal de la consulta del paciente. En muchas ocasiones abre la boca y ya le estamos viendo que le vamos a hacer tantas amalgamas, bueno, yo ya no pongo amalgamas, pero resinas, incrustaciones, coronas, implantes y demás, y a veces no alcanzamos a escuchar bien o a percibir cuál es el motivo de la consulta del paciente. Eso es sumamente importante, porque yo puedo al paciente proveerle de un plan de tratamiento ideal y lo tengo que hacer, pero probablemente el paciente decida tomar otra opción. Entonces, es muy importante en esta parte del diagnóstico que nosotros podamos escuchar bien cuál es el motivo de consulta del paciente. Obviamente requerimos de imagenología, desde fotografías clínicas, radiografías panorámicas o radiografías periapicales o tomografías en su momento dado, y también algunos otros elementos de diagnóstico. Estudios de laboratorio si son necesarios y también saber cuáles son las expectativas del paciente. Entonces, en esta secuencia obtenemos su historia clínica firmada, sus modelos de estudio, hacemos un montaje en el articulador, un encerado de diagnóstico siempre que sea necesario y también elaboramos provisionales que sabemos que pueden ser directos e indirectos y dependiendo del caso, en ocasiones vamos a tener que cambiar 2 o 3 veces de provisionales. Realizar una buena toma de impresión cuando los tejidos blandos estén saludables y después una prueba de prótesis, ya que nos envíe el laboratorio y un correcto cementado. Así como unas citas de mantenimiento que son sumamente importantes. Decirle al paciente desde un principio cuáles van a ser estas citas de mantenimiento y cada cuándo van a ser. Este sería parte del protocolo, sus fotografías, sus radiografías y todo lo que ya les mencioné con anterioridad, para que entonces podamos establecer un correcto plan de tratamiento en nuestro paciente y por supuesto podamos ver qué pronóstico podemos darle. El tipo de preparaciones que nosotros vamos a hacer va a ser un tallado dental por medio de un instrumental correcto, seleccionado. No necesitamos 1000 formas de fresas, pero sí necesitamos fresas nuevas, fresas de calidad, fresas de diferentes granos en el diamante para que nosotros podamos hacer un correcto desgaste selectivo, así como una muy buena irrigación por medio de la pieza de mano de alta velocidad. Tenemos también piezas de mano eléctricas que nos tienen un mejor torque y que pueden ayudarnos a facilitar esta preparación. En cuanto a un principio de tallado, idealmente necesitamos preservar la máxima estructura dentaria, obviamente sana. Esto nos va a dar unas buenas características también para que nosotros podamos observar si tiene una solidez y una resistencia estructural es buena, suficiente para poder recibir los materiales de restauración o requiere de algún otro tratamiento, como sería el tratamiento de conductos o los alargamientos de corona y poder hacer una reconstrucción con endopostes probablemente. Y también necesitamos que tenga retención, estabilidad e integridad marginal. Sabemos que las restauraciones libres de metal son expulsivas, sin embargo, necesitan también una estabilidad dentro del muñón que nosotros preparemos. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace fallar? O en ocasiones nos hace fallar o no alcanzamos a ver.
perdemos la noción de la profundidad y de la dirección del tallado de los dientes. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer la anatomía de cada diente que estamos tocando. Sean dientes ya tratados, sean dientes vírgenes, necesitamos conocer la anatomía para evitar estos desgastes innecesarios, que en ocasiones, bueno, pues nos llevan a un tratamiento de conductos que tal vez no era necesario porque hubo un desgaste excesivo. Evidentemente esto nos va a debilitar esta estructura y vamos a perder esta retención y estabilidad de la cual nosotros estábamos hablando, y por supuesto pues un sellado marginal si nosotros no podemos definir bien una terminación, y esto va a terminar en un fracaso. En el caso de los factores de éxito en este tallado, la selección del material de restauración sí nos va a afectar el diseño de la preparación. Es decir, necesito conocer también esta anatomía dental que me va a dar una visión de la dimensión final de la restauración si yo hago un encerado de diagnóstico, si yo sé desde un principio cómo quiero que queden mis dientes. Necesito preparar mis dientes con excelente irrigación y con material instrumental adecuado. Cuando yo hago un encerado de diagnóstico, puedo hacer un mock-up, como es esta parte, no es cualquier material que me sobre o el más barato. En este caso es un polivinil siloxano con un espesor por lo menos de 1 centímetro, deberá recubrir preferentemente parte de la encía, deberá tener un perfecto asentamiento, y este mock-up lo voy a hacer sobre mi encerado de diagnóstico. Una vez que yo ya lo tengo, incluso puedo tener 2 mock-ups si yo necesito hacer un provisional inmediato, y si no, bueno, pues yo voy a recortar por la parte central y 2 milímetros o 1.5 milímetros por debajo en incisal para que me pueda guiar para saber cuánto debo de desgastar. En este caso, en esas restauraciones que serían para carillas, necesitamos un desgaste mínimo de 0.8 de milímetro. Entonces, donde ustedes pueden ver las flechitas rojas, es donde falta un poco de desgaste. Donde están las flechas verdes es donde tenemos un buen espesor. No necesito tocar más mi diente. Así es de que esta es una buena visión de la dimensión final de la restauración. Así podremos no desgastar de más. Fresas nuevas regularmente son las formas que utilizamos. Recuerden que necesitamos poner nuestra fresa paralela al eje longitudinal del diente, no necesitamos desgastar de más, no necesitamos inclinarlas para que no nos creen una convergencia mayor a la que nosotros necesitamos. Diferentes granos, fino, extra fino, para que nosotros podamos, regular o grueso, para que nosotros podamos recortar en los dientes. Piezas de mano, como les mencionaba, con muy buena irrigación, excelente irrigación, y sobre todo más de una de preferencia, y que vaya directo a la fresa, que en ocasiones sale para todos lados el agua menos hacia donde debe de ir. Y si son con luz, bueno, pues son buenas, nada más que te acostumbras a tenerlos. Ahora, para que haya un buen sellado marginal necesitas conocer qué tipo de terminaciones cervicales vas a realizar dependiendo de la restauración que tú vas a colocar. Últimamente, y con los materiales nuevos que han salido, las terminaciones cervicales se concretan en muchas ocasiones a un chaflán. ¿Qué es lo importante en esta parte? Que no hagas espacios mayores y que dejes aristas o en los bordes de los márgenes. ¿Qué otra cosa es muy importante? Que no te lleves parte de esa papila, porque ciertamente no sabes cómo va a reaccionar el paciente. Entonces, en ocasiones tú cortas la papila y dices, se va a recuperar. Y la realidad es que tú no sabes cuánto va a haber una recesión o no la va a haber. Así es de que necesitas tener mucho cuidado. Puedes poner un hilo retractor, puedes utilizar cuñas para poder separar un poco, desplazar lateralmente los tejidos periodontales, los tejidos blandos, para que tú puedas hacer una buena preparación. Tenemos diferentes formas de fresas. Regularmente utilizamos fresas troncocónicas de punta roma. Existen también las fresas cilíndricas o las fresas troncocónicas que tienen un bisel para que en este caso, cuando nosotros necesitamos hacer una terminación cervical a 90 grados, pero necesitamos que tengan un ángulo interno redondeado en los 90 grados. ¿Para qué? Para que evitar que la contracción de la cerámica, en este caso, que no te va a copiar esos 90 grados exactos, si tú usas una fresa como la que tenemos en medio,
Entonces tendrás que usar una fresa como la que viene al final para que te cree un ángulo interno redondeado y la contracción de la porcelana, por mínima que sea, pueda adaptarse lo mejor posible a este tipo de terminación. En posteriores, tú vas a tallar estos dientes, sea para metal porcelana, sea para metal solamente, o sea para zirconia, de la siguiente manera. Necesitas tener un espacio en incisal, por lo menos de 1.5 a 2 milímetros de distancia. Necesitas tener también de 2 a 2.5 de una reducción oclusal, probablemente 2.5 en cúspides funcionales, 2 milímetros en cúspides no funcionales, y tus márgenes tendrán que estar bien definidos. No vayas a ocupar bordes en filo de cuchillo, porque entonces estás adivinando, no nada más tú, sino tu técnico, dónde puede terminar tu restauración. No ángulos línea afilados, siempre tienes que hacer bordes redondeados, tendrás que biselar y evitar socavados, porque eso te va a crear retenciones innecesarias y muy probablemente vas a poder crear una restauración mal sellada, ¿sí? No hacer esos márgenes inversos, tienes que proteger tu encía y entonces tendrás que hacer tus restauraciones adecuadas. En el caso de los laminados cerámicos o de las carillas dentales, el tallado que tú vas a poder realizar va a ser de 3 maneras. Bueno, hay 4, en este caso las más utilizadas son estas, dependiendo de la condición en la que venga el diente. Si el diente es virgen, en muchas ocasiones no requieres, y es mejor que no prepares hacia palatino o que no te lleves el borde incisal. Entonces, si no hay reducción incisal, tú nada más vas a preparar regularmente supragingivalmente, no necesitas un desgaste mayor, y en ocasiones también puedes hacer una reducción incisal inclinada en 45 grados con la cara palatina de aproximadamente 1.5 milímetros. Es la menos indicada porque puede llegar a desplazarse la carilla o puede llegar a desprenderse en los movimientos que tú hagas o que tu paciente realice cuando vaya hacia protusiva. Así es de que debemos tener siempre muy en cuenta lo que es la oclusión. Y evidentemente, pues bueno, cuando los dientes están más destruidos, pero todavía podemos hacer alguna carilla, pues podrás hacer una reducción incisal con un acoplamiento palatino, donde haya un buen asentamiento de la carilla y no se te vaya a desprender. Estos principios que son para carillas particularmente, es porque necesitas preservar suficiente esmalte, porque la adhesión que tú vas a tener va a ser química y regularmente va a ser sobre esmalte. Entonces estos tallados para laminados cerámicos o para carillas solamente van a remover del 3 al 30% de tu estructura dentaria. Es decir, no como para una corona completa que tú vas a eliminar del 63 al 72% de tu corona, al estar dejando 1.5, 2 milímetros de espesor. Cuando usamos óxido de zirconia tenemos la gran ventaja de que es mucho más resistente, mucho más dura, pero también la podemos hacer mucho más delgada. Así es de que en coronas monolíticas, cuando hay menos espacio, bueno, podrá ser la opción también. Dentro de los principios biomiméticos, que seguramente tú habrás escuchado que ahora la biomimética es lo de hoy, es esa interrelación que vas a tener desde que tomas tu material de impresión y cómo tomas y cómo se resiste y hay resiliencia de estos materiales con la restauración, con la toma de impresión y con los tejidos blandos y duros de tus dientes. Así es de que necesitas utilizar también un muy buen material de impresión. En este caso clínico, que hay que hacer laminados para poder cerrar esos pequeños espacios, la paciente no quiere ortodoncia, es una paciente muy joven y tú haces una guía de silicón, haces tus modelos de estudio, realizas tu encerado de diagnóstico. Sobre ese encerado de diagnóstico tomas tu mock-up y después lo llevas a tus dientes en tu modelo donde todavía no habías colocado cera. Es decir, tienes 2 modelos de estudio. Una vez que tú los llevas allí, preparas, colocas acrílico, una resina acrílica en tu guía de silicón o una resina bisacrílica y lo llevas a boca para hacer una prueba de mock-up. Esto parece fácil,
Es fácil, pero es laborioso. Necesitas hacer un diseño de sonrisa digital. El doctor Christian Kochman, quien inició con esta parte del diseño de sonrisa digital, lo tiene muy bien establecido, tiene un protocolo muy bien marcado. Hay softwares para hacer también diseño de sonrisa digital. Y bueno, pues en este caso, tú puedes aprovechar para realizar estos diseños, ver la longitud del diente que vas a utilizar, ver el espesor del diente que vas a colocar, ver la forma incluso del diente. Pueden ser dientes más ovales, pueden ser dientes más cuadrados, pueden o no ser dientes más largos. Esto evidentemente no sin analizar primeramente la oclusión. Es parte sumamente importante cuando hacemos cualquier tipo de rehabilitación. Hacer la toma de color es muy importante también antes de que tú vayas a tallar algún diente, a desgastar algún diente. Si son dientes naturales, es mejor poder tomar con luz de día o una luz artificial que te dé 5500 grados Kelvin para que tú puedas tomar el color en la mejor hora del día o con la luz adecuada para que no haya variación. Puedes cambiar aún una vez que lo hayas seleccionado a tono de grises para poder saber cuál será la saturación, si es un color muy blanco o si es un color muy oscuro. Acuérdate que la saturación del color va de lo más claro, de los más blancos hasta los más oscuros, así es de que necesitas poder tener una buena toma de color. Preferentemente no lo hagas con una luz artificial si no tienes los grados Kelvin que se requieren. Es mejor poder citar a tu paciente un día por la mañana entre 10 a 12 del día para que puedas hacer una correcta toma de color. Hay colorímetros diferentes, todos basados en los colores Vita que ya conocemos, pero también hay colorímetros para dentina y también hay colorímetros para dientes que quieren tener los dientes mucho más blancos. Son los colorímetros bleaching para que entonces tú puedas elegir qué tono quiere el paciente. Dentro de este mismo caso, tú vas a preparar lo mínimo posible. Acuérdate que es 0.8 de milímetro para una carilla, no requieres de más. Vas a medir qué tipo o qué biotipo gingival tiene tu paciente. Puedes ayudarte a una sonda periodontal. Tus tejidos tendrán que estar muy sanos y para poder proteger esa encía, ese tejido, si fuera un biotipo delgado, entonces podemos colocar un hilo retractor, que yo digo que es mal llamado retractor. Debiera ser un hilo hacedor de espacio o una cuestión así, porque retractor me imagino colocando empacando, como dicen, el hilo dental y desprendiendo las fibras de más allá del surco gingival. Y eso trae lesiones permanentes en muchas ocasiones a lo que son los tejidos periodontales. Y necesitamos cuidar mucho esos tejidos periodontales. Así es de que suavemente tú colocas el hilo que de acuerdo a lo que entró en tu sonda, un 000, un 00, y te pones a preparar sobre ese esmalte en tipo de preparación supragingival. Vas a colocar, vas a hacer la reducción incisal, 1.5 aproximadamente, y determinar a qué altura está el cénit de tu diente para que entonces puedas hacer una preparación supragingival. No necesitas en todo tiempo hacer aletas, ¿no? Para preparar. Te lo va a permitir tu diente de acuerdo a lo que tú vayas a hacer. En este caso, si vas a cerrar con algún diastema, bueno, pues entonces lo podrás hacer. Hay instrumentos que pueden ayudarte aún así a proteger que no vayas a lastimar ni a lesionar la encía. Por lo que les decía hace rato, no sabes cómo va a reaccionar ese diente y por lo tanto hay que cuidar los tejidos blandos de soporte, siempre. Lo mismo harás con tus provisionales, que tendrán que estar bien pulidos. Los provisionales son tan importantes que son el 80% del éxito de tu tratamiento final. No solamente es para proteger los dientes, hay varios requisitos para tener también un provisional ideal, biológicos, mecánicos, estéticos. Entonces, cuando tú tienes un buen provisional realizado, eso quiere decir que ya estás viendo más adelante, ya estás dimensionando el resultado que vas a obtener. Una vez que ya hiciste tus recortes, vuelves a probar tu mock-up
para saber si ya son suficientes los desgastes que ya se realizaron. Se corroboran incisalmente hacia apical o hacia cervical y también en una manera vestibular. Una vez que ya supimos cuántos dientes vamos a preparar, qué dientes vamos a preparar y cómo los vamos a preparar, terminas con una fresa fina para evitar retenciones, para evitar socavados y para que pasivamente vaya a sentar lo que sea que tú vayas a colocar, una carilla, una corona, una overlay, una inlay, una onlay, lo que tú vayas a colocar en este caso tiene que ser de una forma pasiva, sin retenciones. Tenemos materiales muy buenos de cementación, entonces no requerimos de dejar rugosidades en los dientes para que se retengan. Había opiniones y filosofía de ciertos autores que preferían hacerlos terminados con una fresa un poquito de grano medio o de grano rugoso, de grano grueso, para poder crear ligeras retenciones y que las restauraciones pudieran quedarse retenidas. Recuerda que cuando tú vas a colocar, por ejemplo, una metal porcelana, o en este caso una circonia, que puede ser circonia porcelana o circonia monolítica, tu retención la va a dar la longitud de tu diente, la forma que tú le des al diente, la convergencia hacia oclusal o hacia incisal que tú le des. Es muy importante que cuando tú vas a tomar impresión, todos tus tejidos blandos y de soporte estén sanos. Esta técnica, por ejemplo, para carillas, tomas un hilo largo, no necesitas estar cortando trozo por trozo, lo introduces lentamente en sentido de las manecillas del reloj y entonces puedes colocar tu hilo y puedes posteriormente a esto tomar una impresión. Tu impresión tiene que ser nítida, de veras, hay diferentes materiales, pueden ser polivinil siloxano, que es estable, que hay ultra ligero, hay mediano, hay regular si tú lo quisieras, pero para este tipo de restauraciones regularmente usamos un extra ligero, un extra ligero o un ligero. Entonces, si tu hilo, por decirlo así, desapareció en el momento que tú lo colocaste, lo dejas, tomas tu impresión y posteriormente se vendrá incluso tu hilo en tu impresión. La impresión que tú decidas tomar, si es en un paso o es en 2 pasos, necesitarás quien te apoye. A la hora del cementado, hay varios autores y varios protocolos para el cementado, pero uno para libres de cerámicas, aún para circonias, óxido de circonias, es muy importante poder colocar un ácido fluorhídrico al 9.5% por 1 minuto. Una vez que ya hiciste eso, retiras el ácido fluorhídrico, vas a neutralizar con un material, hay materiales neutralizantes como tal, y si no un poco de bicarbonato, lo enjuagas, lo pasas por esa parte y posterior a esos 5 minutos en una bandeja de ultrasonido para que termine de eliminar todos los residuos de ácido fluorhídrico. Una vez hecho eso, desinfectas alcohol isopropílico para que se evapore más rápidamente, colocas un silano, hay autores que mencionan que con 20 segundos es suficiente. A mí me gusta el protocolo del doctor Gilberto Enostroza en su libro, donde él opina que debe ponerse un silano por 1 minuto y posterior a ello, entonces, o simultáneamente a ello, tú vas preparando el diente, desde realizar una profilaxis diente por diente, posterior a ello colocar un ácido ortofosfórico por 10 segundos, no necesitas más, y lavar de nuevo, secar sin desecar, 3 segundos nada más con aire libre de aceite. Vas a colocar al mismo tiempo tu adhesivo tanto en tu restauración como en tu diente y vas a llevar tu restauración a boca, donde siempre debe haber un excedente de cemento. Algo muy importante es que debes de revisar primero, evidentemente, cuando te llegan las cosas del laboratorio, que en tu modelo maestro asiente todo muy bien. Ese modelo maestro es donde no te hicieron ningún dado de trabajo y donde las restauraciones quedan perfectas, entran perfectas porque es como si fuera tu boca. Y que las pruebes en boca para que sepas el orden en el que han de llegar. Así es de que una vez que ya cementaste, que ya aislaste, puedes polimerizar durante 1 segundo, retiras excedente y continúas con la polimerización por 20 segundos por cada lado.
colocas evidentemente hilo dental para que puedas retirar si hubiera algún excedente. En cuanto a los cementos dentales, aunque esta plática no es de cementos, sí me interesa que veas la clasificación o recuerdes la clasificación. Los no adhesivos y los adhesivos. Cualquiera de estos cementos no adhesivos, que son los convencionales, van a tener una retención mecánica, ¿sí? Y no como el caso de los adhesivos, que su retención va a ser química. Estos tipos de cementos los vamos a conocer por su aplicación clínica y por su composición química. Estos cementos los has utilizado en diversas especialidades, como desde pediatría hasta cirugía, pasando por restauradora, por endodoncia, por ortodoncia. Y también por su composición química, pues son los que ya conoces: fosfato de zinc, policarboxilato, cementos de ionómero de vidrio convencional, los de ionómero de vidrio modificados con resina, los cementos a base de resina, autopolimerizables, fotopolimerizables y duales. Tenemos en esta clasificación, en estos 5 tipos de cemento, que los primeros 3 son ácido base, y el ionómero de vidrio modificado con resina es ácido base y químico también, y el cemento a base de resina es solamente una reacción química. Por lo tanto, es muy importante que tú recuerdes toda esta parte. Estos cementos a base de resina, que últimamente son los más utilizados, son los que contienen todo esto, una capa de película de 25 micras. Cuando un cemento es adecuado para cementar cualquier tipo de restauración, tendrá que ser menor a 100 micras. Muchos cementos tienen 20, 22 micras. En este caso, estos que son ligeramente más viscosos tienen hasta 25 micras, y aún así van a tener una fuerte adhesión a la dentina cuando tú haces un muy buen tratamiento para tu dentina, que puedes utilizar hipoclorito de sodio en el caso de dientes no vitales para hacer una desproteinización y poder irrigar durante 45 segundos a 1 minuto máximo, y después estar lavando con agua para poder secar también sin desecar. Su solubilidad es casi nula. Si tú te fijas, si tiene un módulo elástico de 2.1 a 3.1 gigapascales, o sea, es muy resistente, cualquier tipo de estos cementos. Este segundo y último caso clínico es de una rehabilitación completa. La paciente llega a la clínica, 54 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares, una paciente aparentemente sana, y su motivo de consulta es: no me gustan mis dientes y no puedo comer. Esta es su radiografía panorámica, donde se ven varias restauraciones que ya no tienen continuidad con el diente, hay caries y evidentemente su oclusión no es la adecuada. Si tú, según Mauro Fradiani, que la foto de en medio es la foto de la señora, la del lado izquierdo es la de los dos derechos y la del lado derecho es la de los dos izquierdos, no somos simétricos, ninguno somos simétricos, aunque parezcamos, pero no lo somos. Y bueno, se necesita el protocolo fotográfico de frente, de lateralidades, de oclusal, de perfil de la paciente, de sonrisa seria, para que en un momento dado podamos hacer un buen análisis facial y también un buen análisis de la sonrisa. Tenemos el arco facial, sus modelos de estudio, su diseño de sonrisa digital, que va a iniciar con estas fotografías para ver el tamaño de los dientes. Y según Christian Kochman, bueno, pues entonces él clasificó en 4 tipos diferentes de forma de los dientes, y él puso que cada forma de los dientes le va a cada tipo de persona. Así es de que se selecciona de acuerdo a la plática que ya se tuvo con la paciente, hay que hacerle una entrevista, y esta va a ser nuestra fotografía base para empezar a hacer el diseño digital. Localizar primeramente los cénits para poder ver si se va a hacer un alargamiento de corona o no, la forma de los dientes. Se empieza a hacer el diseño por medio del software de diseño de sonrisa digital, se empiezan a establecer las medidas, los tamaños, se remite al periodoncista, se mide para saber cuál va a ser la longitud adecuada y apropiada para que estos dientes puedan ser mucho más estéticos y ella pueda sonreír con mayor confianza, y por supuesto también ver la parte oclusal.
Eso es muy importante, poder establecer qué tipo de protección va a tener la paciente. Debemos de hacer una guía anterior para que en un momento dado podamos nosotros funcionar con, o más bien su paciente pueda funcionar con lo que ustedes coloquen. Vemos que tiene diferentes niveles en los dientes, en una línea de sonrisa, y la que nosotros estamos proponiendo para que ella tenga. Se hace con base a ese diseño de sonrisa digital un encerado de diagnóstico de acuerdo a las medidas y tamaños que se les requirió. Se establece un plano de oclusión para esta paciente y entonces se traspasa este diseño de sonrisa digital a los provisionales. Se hace la toma de color y se hacen las preparaciones. Una vez que ya se realizaron las preparaciones, se hacen las tomas de impresión, se colocan los provisionales. Evidentemente, en el mismo día que tú coloques provisionales, nunca tomes una impresión. A veces tendrás que esperar 2 o 3 semanas antes de poder tomar una impresión. Eso no quiere decir que no vayas a revisar a tu paciente antes. La colocación de tu hilo retractor, tu toma de impresión. En este caso fueron zirconios que en ese entonces todavía eran solamente una base, no había monolíticas, y sobre de ellas se colocaba cerámica. Aquí están las restauraciones terminadas. El Laboratorio Creación Dental de Arturo Olivares las realizó y posteriormente a ello pues fueron colocadas de acuerdo a los protocolos requeridos. Así que es una charla muy, muy sencilla. Espero que haya sido de su agrado, que les haya creado muchas dudas para que haya preguntas y que en un momento dado pues ustedes estén más animados y animadas a poder trabajar con profesionalismo para cada paciente que les llegue. No importa si es una incrustación o si es una rehabilitación completa. Evidentemente cada paciente necesita de nuestro apoyo. Así es de que pues les agradezco mucho su atención y no sé si haya alguna pregunta, doctora Aide. No la escuchamos. Muchas gracias, doctora. Excelente su plática y bueno, como académica sé que será de mucha ayuda para nuestros alumnos y también para la educación continua de nuestros colegas. A continuación, si hubiera, con mucho gusto, si hubiera alguna pregunta, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas por parte de la doctora Rocío. Si gustan escribir sus preguntas y con mucho gusto se las hacemos llegar. Doctora Rocío Nieto, felicidades por su aquí preguntan, presentación. Únicamente nos ponen, ¿por qué 3 semanas? Pregunta Dafne Segura. 3 semanas supongo para tomar una impresión. Yo imagino, ¿no? Si Dafne nos pudiera ampliar un poquito más la duda, si las 3 semanas se refiere a esto. Sí, o sea, no es algo que sea vaya, obligatorio esperar esas 3 semanas. Pero regularmente el tiempo que tarda en recuperarse un tejido blando no es en una semana. Depende mucho de la condición en la que esté el diente. Entonces, si recuerdan, en un principio les mencioné que en ocasiones tenemos que cambiar hasta 2 o 3 veces de provisionales, porque tienen un periodo de vida, no los podemos dejar ahí 6 meses, ¿no? Y ya sabemos que hay pacientes que se nos van con los provisionales mucho más tiempo que eso en ocasiones, sobre todo en las universidades, pero regularmente necesitamos tener encías saludables, periodontos sanos, no sangrantes, sin inflamación, sin irritación. Entonces, cuando yo coloco por primera vez mis provisionales y los adapto, regularmente en una segunda cita, que puede ser en una semana, hay un tipo de repreparación. ¿Por qué? Porque también si son varios dientes, la vista se cansa. Entonces yo digo, cuando te cansas, ya no sigas, porque puedes cometer errores al momento de preparar. Entonces vas a estar preparando y vas a estar reajustando el provisional una vez más. Entonces a la siguiente semana, ya van 2 semanas, vuelves a revisar en qué condiciones están tus preparaciones y cómo va la salud periodontal de tus
de tus tejidos. Y posterior a ello, entonces, podrás tomar tu impresión. Si es factible en esa semana, en esa segunda semana hacerlo, lo realizas. Pero si tuviste que hacer algún pequeño ajuste, hay algunas zonas que a lo mejor todavía están ligeramente inflamadas, pues entonces te esperarás una semana más para poderla tomar. Das nuevamente indicaciones de higiene, porque esta es una responsabilidad compartida con los pacientes, ¿no? Entonces, los enseñas cómo deben de asearse y demás, y podrás tomar tu impresión. Es realmente pues a tu criterio, de acuerdo a lo que tú vayas haciendo, ¿no? Con tus pacientes. No es que sea una regla o una norma de que te esperes 3 semanas. Lo que sí no es recomendable es que el mismo día que preparas tomes una impresión, por las mismas razones. Doctora, aquí nos pregunta Rosa María Martínez, ¿dónde se puede conseguir el software de diseño de sonrisa? Pues ya hay varios, antes estaba muy cotizado porque solamente el doctor Christian Kochman, o tomando el curso con él, te lo daba. Digo, yo lo tengo, pero no es fácil usarlo. O sea, hay que estar practica hasta que lo tienes. Pero hay incluso ahora ya hasta aplicaciones en el celular o en las notebook, donde bajas su diseño de sonrisa digital, pones las fotografías y es mucho más fácil poderlo manejar. Y si no, pues tomar un curso con el doctor Kochman en Brasil o por donde ande. Doctora, por último, por el tiempo que tenemos, otra pregunta, además de una gran cantidad de felicitaciones por su excelente plática. Preguntan cómo elegir el grosor del hilo retractor con base en la profundidad del surco gingival. Nosotros tenemos 3 calibres distintos en cuanto al regularmente, porque ya el cuarto es demasiado grueso, ¿no? Y si nosotros conocemos que la profundidad de surco en una condición de salud es de 0.5 hasta 3.5, según algunos autores, algunos periodoncistas, en cuanto a salud, y los biotipos van de delgado a grueso, nosotros metemos nuestra sonda periodontal y si entra 1 milímetro, podría yo colocar un hilo de 000, que el calibre es muy delgadito, y aquí te puedes ayudar con la sonda periodontal. Digo, la verdad es que ya en la práctica prácticamente no la usas, ¿no? Observas, ves y sabes si el biotipo es grueso, seguramente el surco es un poco más profundo. Entonces, aquí la intención es que si tú pones una técnica de doble hilo, el más delgadito tendrá que ir primero. Y también siempre húmedos, ya sea húmedo con agua o húmedo en alguna sustancia hemostática o en alguna sustancia tipo cloruro de aluminio, que es un estíptico. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a mantener con el astringente ligeramente seco el surco del gingival que requerimos para poder impresionar muy bien esa zona. Y además nos va a desplazar lateralmente el diente cuando nosotros lo metemos húmedo, para no desgarrar los tejidos y mantenerlos sanos, ¿no? Entonces, es con una sonda periodontal, 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, tú vas a saber que vas a requerir de 2 hilos. Tu primer hilo, cuando haces técnica de 2 hilos, no se debe de ver, y enseguida poder colocar el segundo hilo, ¿no? Si usas un 3 ceros, enseguida usas un doble cero. Si entró un doble cero y vas a usar técnica de doble hilo, entras con un 0. Y si es técnica de doble hilo, tendrás que retirar humedeciendo y muy lentamente, para no provocar ningún tipo de sangrado que no se debería de provocar, retirar el hilo retractor y entonces dejar el primer hilo y tomar la impresión inmediatamente. O sea, lavar, secar y tomar la impresión inmediatamente. Y se viene el segundo hilo al momento que tomas la impresión. Muchísimas gracias, doctora. Con esto daríamos por concluida esta primer plática. Nuevamente agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la oportunidad de participar como moderadora. Un saludo afectuoso para todos desde la Facultad de Odontología Tijuana UABC, y a usted, doctora, excelente ponencia. También recordarles a todos aquellos que estén interesados en registrar su participación, lo pueden hacer por medio de la página del colegio para obtener su constancia. Muchas gracias, doctora. Un placer, doctora, mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo. Al colegio.
Muchas gracias, felicidades, doctora Nieto. Excelente exposición. Gracias, doctora Aide Gómez, por moderar de forma tan brillante esta presentación de la doctora Nieto. Y a todos agradecerles la respuesta tan importante que hemos recibido durante esta primera presentación, nosotros, ¿verdad, doctora? Donde tenemos una audiencia muy grande de diferentes partes de la República y nos han permitido recibir diferentes mensajes. Voy a mencionar algunos de estos puntos, como son para aquellos que tengan alguna dificultad por la señal en alguna parte de la República o en otros países hermanos, pedirles que pueden ver este seminario digital a través de Face. Va a estar presente tanto el día de hoy como el día de mañana las presentaciones para que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar y aprovechar toda la información que nuestros excelentes conferencistas van a brindar. Para aquellos que han mencionado el hecho de que necesitan estar en la presentación el día de hoy, viéndolo, pero que se quieren registrar, no hay ningún problema. El día de mañana también se podrá efectuar ese movimiento, hacer para los que requieren constancias su depósito el día de mañana. Vamos a tener un pequeño receso con la finalidad de dar inicio a la siguiente presentación. Continuamos con nuestro seminario digital de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias.